su recorrido por el museo? ¿Bien? Si tuvieran que describirlo en una palabra, ¿qué palabra utilizarían? Fuerte, chido, padre, emocionante, magnífico. Magnífico. Increíble. Bien. Bueno, cuando nosotros pensamos los contenidos del museo, nos dimos cuenta que había muchos museos parecidos a este, pero ninguno igual. Y que la mayoría de los museos del Holocausto únicamente exhibían la parte de los crímenes. Y muchas personas salían de allí sintiéndose tristes o decepcionadas por la humanidad. Llegaban a pensar, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Quisiera olvidarlo. Y no sé si ustedes salieron sintiendo esa misma sensación. ¿No? Al principio sí, pero al final no, claro. Y esto es porque en el museo no solamente hablamos acerca de los genocidios, sino tenemos una segunda parte muy importante en donde hablamos acerca de la tolerancia. Y es por eso que las personas que visitan el museo no salen sintiéndose tristes o decepcionadas, sino que salen con ganas de actuar, de ser diferentes, de transformar a la sociedad, ¿no? Así que por eso es hoy importante pues hablar acerca de estos crímenes, particularmente del Holocausto. El hilo conductor del museo es este que ven aquí, en donde encuentran tres posturas. No sé si las recuerdan. ¿Las vieron del recorrido? ¿Sí? Bueno, nosotros al estudiar estos crímenes nos dimos cuenta que siempre, en todo momento, las personas tuvieron la posibilidad de decidir, posicionarse ante lo que estaba ocurriendo. Y encontramos estas tres: los perpetradores, los indiferentes y los comprometidos. Los perpetradores son todos aquellos que cometieron estos actos de violencia. Y la segunda postura es la que lamentablemente adoptaron la mayoría, que es la de la indiferencia. Hay una confusión acerca de la indiferencia, porque muchas veces pensamos que si no estamos haciéndole un daño a alguien, no estamos siendo malas personas, que nosotros no estamos contribuyendo a la violencia. Pero no es así. Las personas indiferentes eligen ser indiferentes. Cuando nosotros decidimos no involucrarnos o guardar silencio, ya nos estamos posicionando. ¿Y saben a favor de quién nos estamos posicionando al ser indiferentes? ¿De quién? De los perpetradores. Así es. Nuestro silencio siempre ayuda a los perpetradores, jamás le ayuda a las víctimas. Y bueno, finalmente los comprometidos son todas aquellas personas que deciden salir de esa pasividad y posicionarse en contra de la violencia. Hablamos en profundidad, vamos a ver este poema que está relacionado a estas tres posturas y se llama Ellos vinieron. Dice: primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, pero entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. El Holocausto le dio una gran lección a la humanidad sobre el peligro de la indiferencia. Por eso es que es importante recordarlo. Sin embargo, muchas personas creen que el Holocausto ya se olvidó, y la memoria es así. Hay muchísimas cosas que tienden a ser olvidadas. La memoria es difusa, es selectiva, y quisiera contarles una historia. Cuando se inauguró el museo, vinieron sobrevivientes de muchos genocidios de todo el mundo, y se encontraron aquí una sobreviviente del Holocausto y una sobreviviente de Ruanda. Y cuando se encontraron, la sobreviviente del Holocausto terminó muy afectada, estaba casi al borde del desmayo, estaba llorando, y dijo: no puedo creer que esa mujer tenga la edad que yo tenía cuando viví todo esto, que la humanidad no haya aprendido nada del Holocausto, que haya vuelto a ocurrir, que esto siga pasando el día de hoy. ¿Cómo es posible que las personas no hayan aprendido nada de un crimen tan atroz como este? Y ustedes se dieron cuenta que es así, que los genocidios siguen ocurriendo, y justo el objetivo de esta conferencia no es darle las herramientas para detener un genocidio, no vamos a poder, pero lo que sí vamos a poder es revertir todo ese proceso de violencia que pueden derivar en crímenes como esos.
sí podemos luchar en contra de la discriminación, podemos luchar en contra de las injusticias, y es en eso en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Así que hablemos a profundidad del Holocausto. ¿Por qué los judíos fueron perseguidos por los nazis? Siempre hay un miedo a lo diferente, y es una sensación totalmente humana, inclusive es normal. Pensemos un ejemplo. Si yo les dijera que mañana viene un grupo de estudiantes de la India, ¿ustedes cómo se sentirían? ¿Van a llegar a su escuela emocionada? ¿Qué más? ¿Qué sentirían? ¿Tendrían expectativas, nervios? No, pensé que estabas moviendo la mano. ¿No? ¿Emoción? ¿Sí? Sí, ¿no? Podremos sentir emoción, pero quizás también podríamos sentir nervios o miedo. Si se van a poder llegar a comunicar con ellos, qué les gusta, cómo hablan, si se van a volver sus amigos o si no. Y justo ese miedo a lo diferente, les decía que es algo humano, pero muchas veces ese miedo a lo diferente se puede convertir en discriminación, en estereotipos negativos, incluso en exterminio, y eso fue lo que pasó con los judíos. En este entonces, Europa no era el continente diverso que podemos conocer hoy. Hoy viven muchísimas personas de diferentes partes del mundo, hay muchísimas religiones, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las personas en este lugar eran cristianas, y entonces los judíos eran una minoría con una religión distinta, que los nazis consideraron como una raza. Díganme, ¿cuántas razas hay en el mundo? Una, claro, solamente hay una raza, la humana, ¿no? Pues hay muchísimas religiones, hay muchísimas culturas, hay muchas lenguas, pero solamente hay una raza. Sin embargo, los judíos consideraron a los nazis como si fueran una raza, cuando no lo son. Lo que une a los judíos es su religión o sus tradiciones, no sus rasgos genéticos. Ellos son como cualquier otra persona, como ustedes y como yo. Y en ese entonces, Alemania vivía una profunda crisis, y en los tiempos de crisis usualmente las sociedades llegan a culpabilizar a las minorías o a los otros acerca de los problemas que ocurren. Pensemos algunos ejemplos. Ustedes hablaron acerca de Armenia, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, en el Imperio Otomano, los armenios eran una minoría cristiana en un país en donde la mayoría eran musulmanes. ¿Recuerdan ahora el genocidio de Darfur? ¿Sí? En Darfur las personas que están siendo asesinadas allí son también una minoría que históricamente ha sido marginada y perseguida. Ahora, pensemos en México. ¿Quiénes son una minoría en nuestro país? Los indígenas, ¿no? Así es por eso importante prestar atención a los grupos más discriminados de nuestra sociedad. Veamos. El Holocausto es un suceso histórico muy definido, ocurrió en determinado momento de la historia, en determinado lugar. Sin embargo, todas las motivaciones políticas y sociales que llevaron a que eso ocurriera hoy siguen presentes. Hoy podemos encontrar discriminación, ignorancia, odio, nacionalismos, y ahí la importancia de estudiarlo a profundidad. Aquí tenemos algunas particularidades del Holocausto, y el primero es que ocurre en una de las sociedades más modernas del mundo. Pensemos que en ese entonces en Europa estaban creciendo grandes avances científicos y tecnológicos, que se estaban escribiendo grandes obras literarias, humanas, artísticas, y que al mismo tiempo estaban creciendo las ideas de racismo y de odio. Y esto nos demuestra que la violencia no solamente es exclusiva de sociedades poco avanzadas o poco progresistas, sino que crímenes atroces también ocurren en medio de la modernidad. Otra de las características es que se utilizó la deshumanización de una manera masiva y sistemática. Fue un crimen que estuvo absolutamente planeado. Otra es que ocurrió en 20 países al mismo tiempo, y es el genocidio más documentado. Nosotros podríamos llenar librerías enteras de todo lo que se ha estudiado acerca del Holocausto.
Finalmente, es el genocidio con el mayor número de víctimas. Más de 11 millones de personas fueron asesinadas en este crimen. Y fue un genocidio respaldado por la ley. Y esto quiere decir que había leyes que permitían la discriminación, que permitían la violencia, inclusive permitían el asesinato de millones de personas. Veamos. Digan, ¿ustedes creen que Hitler era un líder? ¿No? ¿Sí? Sí, era un dictador. Quienes dijeron que sí era un líder, ¿por qué? Porque dio muchas personas al mismo acto, ya sea del bien o del mal, pero lo siguen. Logró que millones de personas lo siguieran. Así es, ¿qué más? ¿Pero era un líder negativo o positivo? Negativo. ¿Existen los líderes negativos? Sí. ¿Para el museo no? Es que buscaba lo mejor para su país, como para su raza. Entonces para ellos no era malo, pero para los pues de la raza inferior Sí era malo. Es una diferencia de ideología. Una diferencia de ideología, pero que al final terminó asesinando a millones de personas. Una masacre, así es. Para nosotros, él no era un líder, porque los líderes transforman a su sociedad para hacer lo correcto, para hacer el bien. Los líderes deberían de transformar el mundo para algo positivo. Y Hitler en ese sentido no lo hizo. Para nosotros no es un líder. Y es un personaje bastante particular porque él jamás ocultó su ideología. Nosotros como sociedad estamos acostumbrados a que los políticos muchas veces digan mentiras. O los políticos dicen las cosas que las personas quieren escuchar. Pero ¿sabían que Hitler jamás ocultó su intención de exterminar a seres humanos? Él nunca dijo mentiras. Entonces, ¿cómo es que logró llegar al poder? Alemania recién había vivido la Primera Guerra Mundial y entonces millones de personas se encontraban en una profunda crisis. No tenían un empleo, no había dinero. Pensemos que el dinero que tenían las personas ya no valía. Y pongamos un ejemplo. ¿Cuánto cuesta un litro de leche hoy? ¿Alguien sabe? 15, 20 pesos. 13, 20. Vamos a decir que 20, ¿no? 20. Entonces, pensemos que si ustedes le piden a sus papás 20 pesos para comprar un litro de leche, en ese entonces, debido a la inflación, tenían que pedirle 2,000. Ya no necesitaban 20 pesos, necesitaban 2,000. Las personas iban con carretillas llenas de dinero a comprar un pedazo de pan. Este es un billete de 1 billón de marcos. Entonces pensemos la profunda crisis que las personas tenían. Tenían hambre, no había empleos, había destrucción. Y entonces esta serie de factores llevaron a que esa sociedad cometiera un error al elegir a Hitler como presidente de Alemania. Pero el Holocausto no ocurrió de un día para otro. Desde que llegó Hitler al poder hasta que terminó, pasaron 12 años. Y los campos de concentración no se crearon inmediatamente. Los nazis empezaron a crear leyes. Y esas leyes determinaban quién era una raza superior, quién era una raza inferior y quiénes perdían o ganaban derechos según esto. Vean estas imágenes y piensen que los doctores, en lugar de estar atendiendo a sus pacientes, le estaban midiendo el cráneo a las personas para determinar a qué raza pertenecían. Que en lugar de estar ayudando a las personas enfermas, estaban clasificando a los demás según el color que tenían en su cabello, con ideas absurdas. Y esto, en ese entonces, era considerado como una ciencia. Y entonces, les voy a poner un ejemplo de lo absurdo de lo absurdas que eran estas ideas. Ustedes también no quieren una bebé. Hubo un concurso para determinar quién era el bebé ario más hermoso. Y entonces el fotógrafo, para burlarse de ese concurso, mandó esta fotografía. Ella es una niña judía, se llamaba Jessie Levinson, y ganó el concurso, siendo judía. Entonces nos damos cuenta que esos criterios de razas superiores e inferiores eran absurdos y que evidentemente esas razas no existen, ¿no? Ahora, sin embargo,
estas ideas eran estudiadas dentro de las escuelas. Vean esta imagen. Profesores dentro de una escuela que participaron de estas leyes y que estudiaban en los salones de clases quiénes pertenecían a las razas superiores, cómo eran esas razas superiores y quiénes pertenecían a las razas inferiores. Pero no solamente maestros. Veamos, por ejemplo, a los jueces. Personas que hacen las leyes, que deberían de buscar el bienestar de la sociedad y están haciendo el saludo nazi, rindiéndole obediencia a este dictador. Millones de personas fueron partícipes de todos estos actos de violencia. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Lo que están observando son algunos oficiales que están deteniéndole el paso a los estudiantes judíos en las escuelas. ¿Qué sentirían ustedes si mañana sale una ley que dijera que todos los estudiantes que tengan descendencia indígena no van a poder entrar a la escuela? Quizás ustedes ni siquiera sabían que tenían un abuelo indígena o descendencia indígena y de pronto se enteran que sí lo tienen y que no pueden pasar a la escuela. ¿Lo entenderían? ¿Entenderían que sus padres perdieran su empleo, que fueran despedidos solamente por su identidad o por su religión? Probablemente no, pero díganme, ¿podrían entender que sus compañeros no hicieran nada? ¿Que se quedaran allí dentro observándolos? ¿Que el director de su escuela permitiera que eso pasara? Eso pasó durante el Holocausto. Miles de personas fueron cómplices de crímenes como estos. Pero, ¿cómo es que los nazis lograron convencer a millones de personas? Digan, ¿a mí les decía algo? Diciendo que ellos eran los buenos y a los demás diciendo que ellos hacen las cosas mal. Claro, sí. A ver, te vamos a retomar. Tú y tú. Por distintos medios como la radio. Como la radio. Propaganda. Así es. Anuncios. Terror y propaganda. Así es. ¿Creen que fue una labor sencilla convencer a millones? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo hoy aquí los podría convencer de cometer un crimen? ¿O de asesinar a alguien? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pensemos que los nazis utilizaron todos los recursos que estaban a su alcance. Utilizaron, como bien me dijeron, el terror, la propaganda, el radio. En cada esquina, en cada calle, podían encontrar anuncios, letreros en donde se difundía toda esta ideología. Y un ejemplo son las juventudes hitlerianas. Campamentos en donde los niños y los jóvenes iban para ser adoctrinados con la ideología del régimen nazi. 9 millones de jóvenes asistieron a estos campamentos. Y pensemos que para cuando ellos eran adultos, estaban totalmente convencidos de que estaban haciendo lo correcto, de que ellos pertenecían a una raza superior y que había millones de personas que tenían que ser asesinadas. Pensemos lo efectivo que fue todo este sistema de adoctrinamiento. Ahora quiero hablarles del boicot económico. Una de las cosas que hicieron los nazis en contra de los judíos fue despojarlos de sus bienes en un pueblo de Alemania, y entonces a las personas les prohibían comprar o entrar a los negocios de los judíos. En Alemania una señora mayor llegó a una tienda, a una farmacia, en donde había oficiales, como el que está aquí, prohibiendo la entrada. Y ella se acercó a él y le dijo: yo he comprado en esta farmacia toda mi vida y no voy a dejar de comprar solo porque los dueños son judíos. Apártese. ¿Qué creen que le hicieron? No hicieron nada. Se apartaron y la señora entró y compró. ¿Y saben qué? En ese pueblo el boicot económico no se implementó porque las personas no obedecieron esas leyes. Y entonces esos pequeños ejemplos nos demuestran que las personas tenían la posibilidad de decidir.
que muchos, en lugar de confrontarlos, fueron obedientes a leyes injustas. Muchas personas al hablar de estos temas piensan, yo no me hubiera quedado ahí. Si yo hubiera estado en los zapatos de esas víctimas, yo me hubiera ido, yo hubiera reaccionado diferente. Pero o sea, no había lugar a donde ir. Los países cerraron las fronteras y le negaban la entrada a los refugiados judíos. El gobierno de Gran Bretaña implementó este programa que se llamó Kinder Transport, y ahí recibieron a 10,000 niños. Ellos tenían que ir solos, sin sus padres. Ustedes piensen hoy, ¿qué tendría que pasar en sus vidas para que sus papás decidieran enviarlos a un lugar diferente, a otro país? Sin saber a dónde van, sin saber con qué familia van a llegar, sin saber si los van a ver de nuevo. Eso es lo que pasó en ese entonces. Las personas se vieron obligadas, era tanto el terror, tanta la violencia, que en un intento desesperado por salvar la vida de sus hijos, dejaron que se fueran a lugares que ellos no conocían, con personas que no conocían. Y lamentablemente la mayor parte de estos niños jamás volvieron a ver a sus padres. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bueno, vean esta pregunta. ¿Qué opinan sobre esto? Sí puede, pero no es lo mejor. Así es. ¿Alguien más coincide con esta idea? A ver, ¿sí? Dime. Sí, Así coincides. Bien. ¿Qué pasó en ese entonces? La Alemania nazi controlaba todo, ¿es cierto? Controlaba la educación, la propaganda, las leyes, la política, todo era controlado por los nazis. Y estas características hicieron de este régimen un gobierno totalitario. No había contrapesos, no estaba permitido que las personas pensaran diferente o que ejercieran su derecho a la libertad de expresión. Los gobiernos controlaban todo. Esto era una dictadura. Y no solamente ocurrió durante el Holocausto. Si nos ponemos a estudiar la historia de nuestro continente, nos daremos cuenta que aquí en América también hubo muchos gobiernos con estas características. Aquí estamos viendo a una mujer. ¿Logran identificar cuál es su profesión? Enfermera. ¿Cuál es la labor de las enfermeras? Ayudar a los doctores, cuidar a los enfermos. Cuidar a los enfermos. Véanla bien. Esta enfermera fue partícipe de un programa conocido como el T4, en donde se asesinaron a miles de personas con discapacidad. Y esas cosas las hacían dentro de los hospitales. Ustedes véanla bien y díganme, ¿se ve como una persona mala? ¿Sí? ¿Parece un monstruo? ¿Se ve como una persona enferma? No. Las personas que cometieron estos crímenes eran personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, que tenían familia, que después de sus trabajos iban a sus casas. Y esa es una de las grandes lecciones que nos enseña el Holocausto, que todos los seres humanos tienen esa capacidad de destruir, pero al mismo tiempo nos enseña que también tenemos la capacidad de construir, que así como tenemos un lado violento y de odio, también tenemos un lado bondadoso. Y muchas veces pensamos que solamente los monstruos cometen crímenes atroces. No hay idea más falsa que esa. Las personas que cometen estos crímenes son personas que en un momento decidieron lastimar a alguien. Pensemos, por ejemplo, alcen la mano acá, ¿quién se considera un perpetrador? ¿O quién se considera de ejercer el mal? ¿Quién se consideraría capaz de ejercer el mal en contra de alguien? Sí. Sí. Como perpetradores. Todos.
todos, así es. Pero ahora pensemos otra vez la pregunta, o pensemos en otra pregunta. ¿Quién a través de sus actos ha dañado a alguien de manera intencional? Alcen la mano. ¿Quién más ha dañado a alguien de manera intencional con sus actos? Todos, ¿no? Quizás a primera instancia podemos pensar que no somos perpetradores, pero si lo reflexionamos mejor nos daremos cuenta que todos en algún momento sí podemos cometer actos de violencia o de odio en contra de los demás. ¿Recuerdan los guetos? ¿Sí? ¿Qué eran los guetos? ¿Sí? Se separaban a los judíos de los demás y luego los vaciaban para llevarlos a los campos de concentración y exterminio. Los recluían antes de llevarlos a los campos de concentración, así es. Saben, muchos sobrevivientes dicen que la vida dentro de los guetos era mucho más difícil que la vida dentro de los campos de concentración, porque en los guetos ellos estaban con su familia y que tenían que buscar la supervivencia de las personas a las que ellos querían, de sus familiares más cercanos, y que en los campos de concentración ellos se preocupaban solo por su supervivencia individual. Entonces, por eso es que los guetos fueron lugares en donde los lazos familiares se vieron totalmente destrozados. Las personas tenían que decidir entre lo mal y lo peor. Incluso había personas que se aprovechaban de lo que ocurría dentro de los guetos. Por ejemplo, en estos lugares vendían un pan que costaba 3 pesos polacos, pero en un mercado que estaba fuera de los guetos, en los lugares que estaban afuera de los guetos, ese mismo pan costaba solamente 1 peso. Había personas que se aprovechaban de la necesidad y del dolor de las personas dentro de los guetos, que lo vendían más caro solo para sacar provecho. Pensemos en lo terrible de estas situaciones. Acá vamos a escuchar un testimonio, así que prestémosle atención. Viene un conocido de mi papá y le dice: mira, aquí enfrente hay un escondite, hay 4 lugares. En ese escondite estuvimos 10 semanas. Durante ese tiempo una señora dio a luz. El miedo era, dice, el bebé grita, pero lógico, estábamos enfrente de la policía. Se supone que el niño nació muerto. Y yo nunca lo creí. Ahí sí vas a juzgar lo que yo creo que hicieron con el niño. Yo creo que nació vivo. Ahí sí era arriesgar con ese niño la muerte de 33 personas o dejarlo que muriera. ¿Ustedes creen que estas personas hicieron bien o mal cuando escuchan esto? Piensen, no me lo digan. ¿Saben? Juzgar un evento histórico es imposible. Nosotros tendríamos que haber estado allí, en esa situación, en ese momento, para saber qué hacer. Es muy difícil juzgar a las víctimas que pasaron por todo esto. Ahora, quisiera que reflexionáramos sobre esta pregunta. ¿Cuál creen que es el peor miedo de alguien que comete un crimen? Que sea descubierto. Depende de las personas. ¿Pero cuál podría ser? Por acá atrás, a ver, quiero escucharlos también. ¿Cuál podría ser el peor miedo de alguien que comete un crimen? ¿Que lo metan a la cárcel? Que lo metan a la cárcel, ¿no? ¿Saben? Millones de personas fueron encarceladas y fueron perseguidas, tratadas como criminales cuando no habían cometido ningún crimen. Les pusieron un uniforme, les despojaron de su identidad, las trataron como criminales cuando no lo eran, cuando lo único por lo cual ellos eran perseguidas era su religión o sus ideas, su manera de vivir.
En los campos de concentración, las personas eran sometidas a condiciones extremas, trabajos forzados, hambre, pero además de eso, los campos de concentración era un negocio en sí mismo. Quizás habían escuchado que dentro de los campos los nazis recolectaban el cabello para venderlo como relleno de almohadas, recolectaban las pertenencias de las víctimas en una bodega que en Auschwitz era conocida como Canadá, esa está aquí, y aquí eran llevadas todas las cosas que después iban a ser vendidas. En este mapa van a ver que hay otra bodega que se llamaba México. ¿Ustedes qué creen que era lo que llevaban a esa bodega? Los cadáveres, ¿no? Comida. ¿Alguna otra idea? Los cuerpos. Lo que llevaban a México eran todas las cosas inservibles, la basura, lo que no iban a vender, de lo que no iban a sacar ningún provecho, ellos lo llevaban a este lugar que llamaban México. Pensemos entonces, pues, la noción que tenían los nazis sobre nuestro país. Probablemente, si esa ideología hubiera llegado aquí, nosotros también hubiéramos sido considerados como una raza inferior, y esta es una de las pistas que nos deja ver este tipo de pensamientos. En los campos, las personas eran despojadas de todas esas cosas que les daban una identidad. No sé si vengan algunos ejemplos a su cabeza. Su nombre, su dignidad, sus derechos, ¿qué más? Sus cosas materiales. Pero también eran despojadas, su nacionalidad, así es, muy bien, su familia. ¿Qué más les quitaban a las personas en los campos? Por ser ellos mismos, eso como Claro, que por ser judíos eran malos. Claro, sí, era una especie de hacerlos sentir responsables, ¿no? de su propia destrucción, de su propia existencia, así es. Quitar como el ser humano de uno. Quitar al ser humano de uno mismo, así es. La dignidad, así es. ¿Y cómo se le llama a todo este proceso? ¿Lo recuerdan? Deshumanización, así es. Las personas eran despojadas de todo. Piensen que ni siquiera sus rostros lucían como ellos los recordaban, que también eran despojados de la manera en la cual ellos se observaban, de la manera en la cual ellos se veían y se reconocían diariamente. Por eso es que esta es una de las etapas más atroces que vivieron las víctimas, el ser despojadas de todas esas cosas que las hacían sentir bien, que las hacían ser personas. Y esta es una característica de los genocidios. La deshumanización busca desarmar a las personas de cualquier intento de sobrevivir, dejarlas totalmente indefensas ante estos perpetradores. En los campos no había reglas, no había un camino a seguir para poder asegurarse de su propia supervivencia. Las personas estaban en una incertidumbre todo el tiempo. No sabían si iban a ser asesinadas ese día o mañana o pasado, no sabían lo que había pasado con sus familias, no sabían a dónde los iban a llevar, muchas veces ni siquiera sabían en dónde estaban. Y por eso es que los sobrevivientes que estuvieron en estos sitios siempre comparten la experiencia de que lo único en lo que ellos se enfocaban era en sobrevivir un día más, y un día más, y un día más. Nunca había certeza si iban a conseguir liberarse de la vida dentro de los campos. Cuando la Segunda Guerra estaba por terminar, cuando quedaban 10 días para que terminara la guerra, los nazis decidieron evacuar los campos y se los llevaron a caminar kilómetros por los bosques. Y a esta etapa se le conoce como las marchas de la muerte. A los oficiales se les dio la indicación